Jueves 22 de octubre, muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la redacción abierta de la tarde en El Toro Televisión. Hoy hemos asistido a la segunda jornada del debate sobre la moción de censura que planteaba Vox al gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Lo más destacado del día ha sido el momento en el que Pablo Casado, líder del Partido Popular, decidía volar todos los puentes con Vox. Lo vamos a repasar enseguida, lo vamos a analizar y vamos a recordar algunos de los momentos más relevantes que se han producido hoy en la Cámara Baja. Carmen Álvarez, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es la sensación? Bueno, es una sensación extraña. Se podía esperar una abstención, se podían esperar muchas cosas, pero no se podía esperar, creo que bajo ningún concepto, las condiciones en las que se ha producido el no. No solo el no, sino cómo iba adornado. Estoy perpleja, la verdad. Enseguida repasamos ese momento, va a ser el primer asunto que tratemos. Voy a saludar también a Pablo Sanfallón. Pablo, bienvenido, buenas tardes. María. Lo mismo, primeras sensaciones. Sensación de perplejidad y de desconcierto, ¿no? Porque Casado tenía una disyuntiva, o el no o la abstención, y ha dado la instrucción a su grupo parlamentario de votar no. Por lo tanto, eso tendrá que responder ante su propio electorado. Es mi duda, ¿no? ¿Cómo va a responder el electorado del Partido Popular, básicamente? Víctor González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me interesa especialmente saber cómo es tu sensación, cómo es la sensación en el grupo de Vox en el Congreso. En el Partido Popular me consta que ha sido de euforia hoy, al menos entre las personas con las que yo he hablado que estaban congregadas en su sede nacional. Celebrar con euforia un discurso. Yo diría que es el único discurso infame que he oído de Pablo Casado, donde a una persona, por lo menos a la cual iba dirigida, lo tenía por amigo de hacía muchísimos años. Pues me parece que no es algo para celebrar. Me preguntas por el grupo. Yo creo que en el grupo parlamentario estamos tranquilos, muy serenos, personalmente satisfecho, porque hemos cumplido con lo que nos sentíamos que era una obligación por principios moral presentar al peor gobierno de la dictadura una moción de censura. Puesto que el primer partido de la oposición rehuía esa responsabilidad, nosotros lo hemos hecho. Y creo que con una serie de intervenciones por parte de Ignacio Garrida, por parte de Santiago Abascal y por parte de Iván Espinosa de los Monteros, extraordinarias. Algunas magistrales. Muy especialmente te diría que Ignacio, por ser, vamos a decir, el que estaba menos curtido en estas lides y que a mí me dejó perplejo. Y las réplicas de Santiago, algunas de ellas, yo animo a que la gente las vea, son para verlas con tiempo y con tranquilidad en familia, en casa. Personalmente yo estoy dolido, porque yo estoy seguro, seguro no, a Santiago le ha afectado que le hayan hecho un ataque personal a alguien. Yo te voy a decir, yo, conversaciones personales y dentro del Comité Ejecutivo Nacional del que soy, muchas veces pues no he defendido la figura de Pablo Casado porque nunca me había parecido que tenía el perfil de líder que otros le atribuían. Santiago la ha defendido siempre. Nunca he oído una palabra mala de Santiago sobre Pablo Casado. Nunca. Yo estoy en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox desde que Santiago es presidente y soy vicepresidente del partido desde entonces. Nunca. Lo he puesto en Twitter, además, siempre diciendo, oye, es una persona íntegra, es buena persona, una buena persona. Una persona íntegra no hace el trato con el diablo, que es el discurso y las ofensas personales que ha lanzado sobre Santiago Abascal. Además, si le conoces, sabes que Santiago es una persona que tarda en darte la amistad, en darte la mano, y tarda mucho en quitártela también. No te la quita a la primera, sabe que le estás haciendo daño, porque en esta vida no hace daño quien quiere, sino quien puede. Y Pablo sabía que lo podía hacer. Y por lo tanto, estoy triste, porque yo tengo un amigo mío que se llama Santiago Abascal, que sé que está dolido por lo que ha pasado. Pero la sensación entre los 52 diputados que hoy se han quedado solos, pero en una soledad muy digna, que a veces es mejor ahora, la solo sensación, que mal acompañado. Pues está claro. Dijimos que íbamos a hacer algo, como hemos dicho siempre, yo creo que a diferencia del resto de formaciones políticas, lo hemos hecho de una manera ejemplar. Somos ese reducto numantino contra el resto de la corrección política y desafortunadamente ha habido un eje del mal, si quieres llamarlo de esa manera, que han firmado un pacto infame también
puesto que están Bildu y el PSOE, para ilegalizarnos a nosotros, que hoy yo creo que hay pocos partidos que hablan en defensa de la Constitución y de seguir los procedimientos que marca la Constitución en cada una de nuestras actuaciones, tanto como nosotros. Vamos a recordar, no la intervención entera de Pablo Casado, imagino que a estas horas de la tarde la mayoría de espectadores ya la han visto, pero por si queda alguno que no ha asistido todavía a ese momento en el que Pablo Casado subía a la tribuna para bajar al barro contra Santiago Abascal. Mientras nosotros llevamos 6 meses pidiendo una reforma legal y un pacto sanitario para luchar contra el coronavirus con eficacia, su única aportación ha sido Vistalegre y un autobús descapotable. Mucho ruido y pocas nueces, como todo lo que hacen ustedes. Sabe que la moción de censura es un mecanismo constructivo, así que lo que aquí se vota hoy es si usted está capacitado para ser presidente de la cuarta economía del euro y si su partido tiene la experiencia y la solvencia para liderar la nación más vieja de Europa. La respuesta ya era evidente y ha quedado aún más clara. No. Hoy Sánchez saldrá de este coso a hombros de los diputados de Vox y con su tendido ovacionándole. Vaya capote le ha echado y vaya bajonazo con el que remata la faena, señor Abascal. Quería cortar las 2 orejas del PP y ha acabado de monosabio de Pablo Iglesias. En estos 2 años como presidente del PP no he contestado a sus provocaciones, sobre todo por respeto a sus votantes, que en su mayoría han confiado siempre en nosotros. Y también porque me resistía a creer su estrategia irresponsable y corrosiva para España. Pero hoy, por fin, ha quedado al descubierto. Esta moción no la dispara contra el Gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Hasta aquí hemos llegado. Muy llamativo que diga que le han dado trabajo. Yo pensaba que en los partidos políticos te dan trabajo los electores, pero ese dato no. es importantísimo. Hoy, desafortunadamente, hemos conocido lo que yo personaba siempre, que Pablo Casado es una persona más de ese aparato histórico que tampoco nos gustaba a aquellos que teníamos inquietudes por nuestro país, que creímos que se había convertido el Partido Popular, que es una agencia de contratación. Y es lo que ha dicho, 15 años en este partido. O sea, que a los amigos les doy trabajo y a los enemigos no. Y qué poco me lo agradeces que te está dando el pan. Claro, Pablo Casado lleva toda la vida dentro del partido. No son los votantes los que les han elegido, es el partido el que le ha elegido. Eso yo creo que es un reflejo de lo que pasa por la cabeza, que es un chico que no ha hecho otra cosa en su vida, el partido. Sí, yo creo que para cualquier votante medio de centro-derecha, este discurso de Pablo Casado es ininteligible. Es decir, si estamos en un momento que es propicio para una moción de censura, es este. Hay unas condiciones objetivas. Estamos en una crisis sanitaria sin parangón, muy mal gestionada. Tenemos una crisis económica que el Gobierno no está reconduciendo correctamente y, por último, tenemos un riesgo territorial de fragmentación de España. Si no se dan las situaciones objetivas ahora mismo para una moción de censura, por tanto, ¿cuándo lo va a ser? La pregunta, entonces, sería, Casado, ¿por qué arremete contra Abascal? ¿Por qué no él prepara una moción de censura y pide el apoyo de Vox? Hubiera sido más lógico ese tipo de argumentos, sobre todo para su electorado. No se entiende por qué ha atacado más y ha gastado más tiempo atacando a Abascal que atacando al presidente cuya censura se pide, ¿no? Yo creo que es un discurso, y reafirmo esta idea clave, desconcertante para un votante medio de derechas. Desconcertante. Yo creo que, además, Casado ha asumido lo que la izquierda le viene diciendo desde el verano, el día en que Abascal anunció la moción de censura, que le decían, le hacen la moción a Casado, le hacen la moción a Casado. Ha caído en la trampa de la izquierda y no había más que ver la alegría de la izquierda porque ha asumido el mensaje que le daban. Casado podía haber dicho esto, pues usted no me gusta, no estoy de acuerdo con su programa, es lógico, no tienen por qué estar de acuerdo, el señor Sánchez me gusta menos porque es que no me pueden comparar, no tiene lógica que los vea igual, los ha igualado constantemente, decía Sánchez y usted, Sánchez y usted. Y entonces ha asumido en público que la moción era contra él, que es lo que viene diciendo el PSOE y Podemos y absolutamente todos. Ha asumido, ha comprado perfectamente el mensaje que le ha impuesto la izquierda. Y entonces ha respondido así. Pero, como digo, si tú no estás de acuerdo con el programa, hay muchísimas maneras de desglosarlo. Yo estoy por un Estado autonómico,
ustedes no. Yo estoy por la ley de violencia de género, ustedes no. Yo estoy por las cosas que realmente diferencian. Sin embargo, ha sido un ataque a lo personal. Entonces, me duele, yo tengo como una especie, estoy dolida, porque he visto muchísima bilis ahí atragantada en los aplausos, en la manera de reaccionar de los diputados del grupo de la derecha, del grupo del PP. Me ha dado muchísima pena, porque es que había una bilis reconcentrada contra el grupo y contra la persona de Abascal. Entonces, yo les preguntaría al Partido Popular, a los diputados, que se pregunten por qué nace Vox. ¿Por qué nace Vox? Porque hay una necesidad, porque el Partido Popular hace X años que se va alejando de lo que evidentemente muchos votantes querían. Entonces, a lo mejor que se lo miren ellos, pero que no echen la culpa a los demás. Y luego, sobre todo, que no equiparen a Sánchez, que pacta con Bildu, con Podemos, con RC, con Junts per Tots, es que yo ya les mezclo ahí, que pacta con toda la chusma de España, o hispanófoba, con todo lo peor de España, que lo compare con Santiago Abascal, sinceramente. Me parece, es que un despropósito y no ha tenido sentido, más que un rencor muy, muy personal. Y no me cuadra en Casado. Es como una persona que no, es una conducta que no me cuadra, a no ser que llevara muchísimo tiempo ahí reconcentrado. Y luego, ya para terminar, he oído muchas quejas por si se les insulta en las redes sociales y les llaman derechita cobarde. Y de hecho venía en el taxi, venía escuchando a una diputada del PP decir, quejarse de ciertas cosas de las redes sociales que le ponía la gente de votantes de Vox, y he pensado yo, qué infantil, que estamos hablando de diputados del Congreso de España, por favor, que estamos hablando de España, que estamos hablando de programa, que estamos hablando de una posible y próxima y más que probable descomposición de España si no se hace algo. Para que ellos se me pongan en plan ofendidos, ofendido el español de a pie, que se va a quedar sin trabajo, que se va a quedar sin nada por la lamentable gestión de este gobierno. Entonces, el problema es Sánchez, no Abascal. Víctor. Yo quiero incidir sobre las palabras de Paco Casado. 15 años en este partido, qué bien le conocemos, qué poco agradecido está usted. ¿No? Cuando uno presupone que las personas que se dedican a la política van por valores, para defender unos valores, unos principios, un ideal, y cuando tienen un cargo o están respondiendo, o tienen una responsabilidad política ejecutiva en algún gobierno, ya sea nacional, autonómico o local, quieren aplicar el programa que refleja esos ideales, esos principios, esos valores. Lo que nos ha dejado claro Casado con su mensaje no es eso, es el aparato. Es el aparato, que es el mismo problema que nosotros denunciamos y que venimos denunciando históricamente, que creíamos que Pablo Casado iba a renovar en el Partido Popular, que le pasa al PSOE y a Podemos. Es el aparato, colocar a los míos, colocar a ellos que están cercanos a mí. Eso es, pero viene a decir que tenemos un sistema político profundamente viciado, con un cáncer que hay que extirpar, que es terrible. Ahora, ¿qué es lo que pasa a partir de aquí? Que esa yo creo que es la gran pregunta. ¿No? Dice, yo solo no puedo entender que Pablo Casado haya dado ese paso, que hayan roto esa decencia personal, esa integridad personal o ese moralismo que se le presuponía, si no está muy preocupado. Entonces, si rompe eso, va a entrar en la deriva y en el objetivo último que tiene sin lugar a dudas Unidas Podemos y el PSOE, por supuesto todos los enemigos, todos los partidos que están en el hemiciclo enemigos de España, de legalizar a Vox. Porque es lo que podemos ver, ese acuerdo que han firmado, ese manifiesto que han formado las formaciones políticas, junto con las denuncias por supuestos delitos de odio que ha habido contra Javier Ortega, contra Germán Tess, etc., persiguen un objetivo, es ilegalizar a una formación que les pone frente al espejo y que les dice las vergüenzas y los actos de corrupción y las barbaridades que hacen con ideologías de género, con leyes LGTBI, bueno, y ya, por concluir, a nivel económico también. Entonces, a mí lo único que me preocupa es que por sobrevivir el Partido Popular
vea que la única manera que tiene de subir en esta... Yo entiendo que han visto un precipicio y por eso ha dado ese paso, porque cualquiera que haya visto la evolución de Pablo no puede entender que haya roto estas reglas de la etiqueta y sobre todo de la amistad, sino lo que ve es un precipicio y esté en un estado de pánico. Esperemos que no ocurre, pero bueno, si dentro de un año estamos en la cárcel, es que ha ocurrido. Porque hay un miedo a que esto sea algo, a que es lo que le gustaría desde luego a Pablo Iglesias, seguro, pero hay un miedo a que esto pueda ser algo próximo, rápido, no que inicien el trámite, sino que lo puedan llegar a conseguir. Bueno, yo creo que es difícil porque somos demasiado grandes, es decir, 4 millones de españoles nos están ahora. Los medios de comunicación, yo he tenido la oportunidad entre venir aquí, estaba en el Congreso, he tenido que ascender a la Comisión de Defensa y luego una videoconferencia, pero he estado viendo, y lo que te están plasmando en los medios de comunicación no refleja lo que ha ocurrido. Entonces, volvemos al gravísimo error histórico del Partido Popular que puso en manos de la izquierda los medios de comunicación. Es que, claro, aquí, para entender... Perdón, sí, María. Pablo, perdona. Sí. Para entender un poco lo que está pasando, ¿no? Porque una cosa es el debate, lo que ha sucedido en la Cámara baja, y otra cosa es el mensaje que va a llegar a la mayor parte de la población española y cómo se va a interpretar eso por parte del duopolio mediático, que es el que controla básicamente pues, el 80% de los canales de televisión y del mercado publicitario, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Casado tenía 3 opciones, ¿no? Tenía el sí, obviamente descartable, tenía la abstención y el no, y ha optado por el no. ¿Y por qué ha optado por el no? Habría que entender cuál es la motivación, cuál es el argumento de un líder político para, ante una tesitura de elegir entre Sánchez o Abascal, elige defender a Sánchez y sostener a Sánchez ante la gravedad de la situación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la motivación detrás de ese no a la moción de censura de Vox? ¿Y por qué no ha elegido la abstención, que hubiera sido quizá lo más razonable dentro del contexto tan atípico en el que nos encontramos? Pues a mí antes se me ocurre una tesis, y es la tesis de que, bueno, está la operación Kitchen, van a declarar en las próximas semanas la cúpula del interior, la antigua cúpula interior, Fernández Díaz, también Cospedal y algunos otros líderes más, incluso Rajoy, se van a saber muchas cosas y necesitan tener protección judicial. Por eso Sánchez ha dado la pista al final del debate antes de la votación. Retiramos la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un tema clave importantísimo, y al mismo tiempo accedemos a negociar nuevamente con el Partido Popular el nombramiento de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, para protegerse mutuamente. Es decir, estamos hablando de que ese binomio Partido Popular-PSOE vuelve a trabajar en común y vuelven a compartir intereses. Creo que esa es la explicación principal del no de Pablo Casado hoy, esa protección judicial a la cúpula anterior del Partido Popular y de Interior, a la que tiene que defender en las próximas semanas. Y Sánchez ahora es un aliado de Casado. Desde luego, si esto ha sido así... Es mi hipótesis, Carmen. Pero es una hipótesis y no me parece descabellada. También debemos tener en cuenta que se ha tenido en un secreto total hasta el final si va a haber una abstención o un no. Entonces, no quiero pensar que pudiera haber habido una negociación sobre estas cosas, no queremos pensarlo, pero simplemente una hipótesis. Hoy me ha sorprendido, me he fijado, he tenido un rato para mirar las redes y ver cómo estaba reaccionando la gente. Y es alucinante. Los que jamás le van a votar están encantados hoy con Casado. Hay una parte, evidentemente, de los votantes del PP que sí que les gusta, porque, oye, que prefieren otro PP. Y luego me ha sorprendido bastante que la prensa, la llamada cipotuda, que está así entre Ciudadanos y tal, pero que el PP les queda así como mucho a la derecha, le ven muy líder. Están muy contentos. Y sobre todo, pero es que lo justifican como ha acertado en la estrategia. Entonces, como he visto la palabra estrategia en varios tweets y en varios artículos, me pregunto, tal y como estamos, de verdad, la estrategia es consolidarte, quedarte como partido, bien, ser el líder de la oposición, acercándote más a los enemigos de España, para ni siquiera darle una abstención, sino significarte muchísimo más en el lado más oscuro de la política actual, en el lado más oscuro del Parlamento. Es que me parece alucinante. Si esto es estrategia, entonces ya
pues volvemos al PP de Rajoy. Cero principios y esperemos a que España se hunda totalmente económicamente para que gestionen bien. Gracias. Eso es el PP. Fíjate que lo que estabas comentando, ha ocurrido algo curiosísimo hoy, que a mí me ha dejado preocupado y puedo hasta coincidir con lo que has expuesto. Cuando ha salido Pablo Iglesias y ha hecho su discurso y le ha felicitado a Casado y le ha dicho, ha hecho usted un discurso político brillante, le doy la enhorabuena, bueno, le ha alabado, lo cual ya es para preocuparse. Si eres el líder de la oposición del gobierno, que el gobierno te felicite por tu discurso. Ha ocurrido algo curiosísimo. Ha terminado Iglesias su discurso, que ha sido muy extenso, o su intervención, y de repente, sin que yo haya visto en la bancada del Partido Popular que se haya solicitado, porque normalmente cuando no te toca el turno y hay algo que te citan, citas el artículo 72 en relación al 103 y pides la palabra porque algo del decoro o cualquier cosa para decir. No ha habido. De repente la presidenta del Congreso ha dicho, de acuerdo al artículo 73.3 de la Constitución, y yo me digo, que entiendo que se ha equivocado, porque digo, de la Constitución, el señor Pablo Casado, y le han dado 5 minutos, que está hablando 7. Y ha hecho un discurso muy largo, eran 5 minutos lo que tenía, y le han dejado 2 minutos más. A mí, una vez pedí 2 minutos más, me dijo la presidenta que ni para atrás, pero se los han dejado en un tiempo que no podría haber hecho normalmente, porque no, en una moción de censura solo el candidato puede hablar todo lo que quiera, y los restos de formaciones políticas no tienen ese derecho extra que se le han dado. Y ha terminado, y si ves ese discurso, ese era un discurso perfectamente estudiado. No era los gestos de las manos, cómo ha hablado y cómo ha terminado, para enfatizar un poco más, que ha terminado dirigiéndose a Pablo Iglesias y le ha dicho, usted es padre de 3 hijos como yo, hijos que han tenido problemas, y eso puede ser lo único que nos una, porque en todo lo demás no estamos de acuerdo. Ese cierre es lo que te demuestra, y además cómo haya derivado, que eso era un discurso preparado. O sea, ese tiempo extra, en base al artículo 73.3, que supongo que será de la norma del Congreso y no de la Constitución, como ha dicho la presidenta, ya estaba pactada esa intervención. Por lo tanto, uno puede presuponer que Pablo Casado sabía que Pablo Iglesias se iba a dirigir. Y por lo tanto, uno puede presuponer que, como ha dicho muy bien Santiago Abascal, después de recuperarse del guantazo que le había dado su amigo, dice, aquí lo que me temo es que ustedes ya están pactando la renovación del Consejo Poder Judicial y otra serie de cosas. Que es lo que ha dicho Sánchez cuando ha llegado nada más al este. O sea, que desafortunadamente yo me temo que no sé si anoche o hace 2 días Pablo Iglesias pactó con el diablo. Y es lo que tenemos. Vamos a ver enseguida... Pablo Casado, perdóname. Pablo Casado. O los dos. Pablo Iglesias es el diablo. Con lo bien que me había quedado. Pablo Iglesias. Vamos a ver enseguida parte de la réplica de Santiago Abascal a Pablo Casado. Vamos a recordar también, por supuesto, el momento en el que Pablo Iglesias ha felicitado al líder del Partido Popular. Pero antes vamos a ir en directo al Congreso de los Diputados. Alberto Soto ha estado siguiendo el debate durante toda la jornada. Alberto, muy buenas tardes. También ha habido para Podemos por parte de Santiago Abascal. Sí, María, buenas tardes. Ha sido una jornada, tanto la de hoy como la de ayer, repleta de reproches. Como decías, también ha habido halagos, ese que mencionabas de Pablo Iglesias hacia Pablo Casado, pero sin duda la parte más radical de críticas a los de Vox, a los de Santiago Abascal, ha venido por parte de la izquierda. Lo hizo ayer la CUP, también lo hicieron Laura Borràs, y fueron muy críticos en esos discursos. Pero hoy ha sido el turno de los de Podemos. Han marcado el debate, sobre todo atacando a Pablo Iglesias. Han usado incluso el típico tópico del feminismo. Dicen que en Vox son machistas. Se reanudaba el debate con perspectivas más cortas que ayer. En cuanto a duración, llegaba Abascal, el candidato, y 4 diputadas de Podemos. Hoy, sus oponentes no suelen ser la cara visible de los morados, pero les tocaba rebatir en la tribuna. Continuamos con los turnos de intervención de los grupos parlamentarios. Primera estrategia. Pido 1 minuto de silencio. Intento de protagonismo fracasado. Perdón, señora Muñoz, pero quien ordena el debate soy yo. Quiero que proceda, por favor, con su discurso. Discurso casi común el de las 4 diputadas, siguiendo una misma estrategia,
recurren al argumento del machismo. El odio, la desconfianza y el egoísmo son el proyecto de país de Vox. Su propuesta, señora Abascal, es un proyecto que no escucha el grito de millones de mujeres que salen a la calle cada 8 de marzo a decir que nos queremos vivas. Y añadían que el país avanza por más que les pese hacia una república feminista donde lo único que no tiene cabida es su odio. La respuesta de Abascal, breve y contundente. Y por eso salen hoy aquí solo mujeres a hacer una caricatura de un personaje machista únicamente porque se lo ha ordenado el machito alfa. Pero le reprochan esa actitud. Podrán ser así en la barra del bar, que es más o menos el nivel de discurso que traen a esta Cámara, y por cierto, a ver quién les aguanta. Porque necesitan fango, si no, no pueden vivir. El tono sube más. Ustedes son unos pijos herederos del expolio franquista jugando a ser franquistas. Y más aún. Se perdieron primero de derecho y nos traen hoy aquí primero de fascismo. Y no tardaba en salir Núñez de Balboa. Surgió la revuelta de los cayetanos. Ante la posibilidad de que la estrategia del gobierno fuera más equidad y más justicia social. Entre cayetanos y feminismos, Abascal se indigna. He estado tentado de hacer que se introdujera por estos altavoces el sonido de los gritos de las movilizaciones que ustedes convocan, donde se decía Madrid será la tumba de Abascal. Intento de justificación. Señora Abascal, la frase es Madrid será la tumba del machismo. Y contrarréplica. Pero ustedes no representan a las mujeres. Cuando va a negociar los dineros con Irán, ¿las llevan a ustedes con velo o ni siquiera las invitan? Pero no acaba aquí porque aparece el tema trabajo. Ha salido usted a decir que éramos unos vagos. Y lo dice Podemos. ¿Saben lo que es bajar la persiana, subir la persiana, bajar la persiana, subir la persiana? Lo que pesa todos los días con el frío, con la incertidumbre. Señorías, a las 8:30 de la mañana, junto a mi padre todos los días en su comercio, acompañándole porque le iba a matar la banda terrorista ETA, que sabía que todos los días levantaba la persiana de su comercio a las 8:30 porque le iban a matar sus socios. Desencuentro entre candidato y Moradas que no iba a llegar a ningún punto común más allá de la indignación. Señorías. Así que... Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Esa era la línea de ataque de esas 4 diputadas de Podemos y también de sus confluencias. Una línea de ataque que no podemos decir que sea más radical que la de ayer, porque recordemos, la CUP acusaba a Abascal de tener el mismo hilo argumental que Tejero, el 23F, e incluso Nueva Canarias censuraba el lenguaje, decía, protogolpista de los de Santiago Abascal. En el Congreso, eso sí, sabíamos que la tensión iba a reinar. Gracias, Alberto. Bueno, yo sabéis que habitualmente no tengo muchas cosas buenas que decir de Pablo Iglesias, pero como me gusta ser ecuánime, yo tengo que reconocerle que hoy ha sido un novio maravilloso, porque nos ha enseñado que Irene Montero no es la mujer más insoportable en Podemos, tiene por lo menos 4 que empatan con ella. Sí, bueno, a lo mejor eso explica que haya elegido a Irene Montero, imaginemos cómo son en el resto. Yo cuando oigo a estas mujeres hablar de mujeres, es que yo digo, yo vivo en otro mundo, en otro siglo, no. Y entonces digo, no, son ellas las que viven en el siglo XVIII, XIV, XIII, XII, XI. Podríamos ir para atrás, no sé, de verdad, se han construido un mensaje en la cabeza, les han construido un mensaje en la cabeza absurdo. Una mujer normal, una persona normal, no vamos por la vida diciendo soy mujer. Entonces yo voy al trabajo y trabajo como mujer. Y yo vengo aquí y opino como mujer. Y yo escribo y escribo como mujer. No, somos personas. Y luego, pues sí, somos mujeres, otros son hombres y, como dicen los franceses, viva la diferencia. Pero esta cosa de vosotros sois antifeministas, sois antimujeres y nosotras somos realmente las mujeres, esto es que es una patochada terrible, pero que compran muchísima gente. De todas las tonterías, perdona un segundo, Pablo, de todas las tonterías que he oído estos días en esa línea, de todas esas tonterías, no os podéis ni imaginar la cantidad de gente joven que no ha tenido, chicas que no han tenido ni un solo problema, ni saben lo que han podido tener tantos problemas como lo han podido tener los chicos. O sea, esto va por personas. Es que no lo han tenido y le compran eso y se sienten víctimas y lo están, como dicen los pedantes, lo están interiorizando a un límite máximo. De todas formas, yo diría, estamos, cuando atendemos a estas palabras de estos grupos parlamentarios
bueno, y en concreto de estas portavozas, ¿no?, de Podemos, yo diría, vamos a ver, ese no es el tema del debate. Claro, es que ya han llevado el tema a su terreno, ya dominan el lenguaje sobre el que se habla en el debate y ya ahora mismo estamos perdiendo el tiempo, entre comillas, sobre este tema. El tema es que hay unas causas objetivas, unos hechos relevantes que motivan la moción de censura, que es una gestión sanitaria pésima desde febrero o desde enero incluso, que ya se sabía que estaba en China el virus y luego pasó a Italia y España siguió sin adoptar medidas. Segundo, los efectos económicos derivados de la pandemia. El Gobierno no está atendiendo correctamente a unas medidas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Hay que recordar un dato. La mitad de las pymes en España están sufriendo situaciones de falta de liquidez y de insolvencia que les van a propiciar entrar en concurso de acreedores. Y tercera, hay un riesgo de atomización del sistema, del modelo territorial y administrativo en España. Entonces, esos son los temas de los que habría que hablar, esos son los temas que se pusieron sobre la mesa. Sin embargo, la izquierda lo está llevando a su terreno, que es el terreno ideológico. ¿Por qué? Porque es el que controla a nivel cultural, a nivel universitario y también lo controla, sobre todo a nivel de sus redes y de sus medios de comunicación. Por lo tanto, sería un error por parte del centro-derecha, del sector liberal conservador, entrar dentro de estos barros que genera la propia izquierda para que se hable de eso, que es donde ellos saben que pueden ganar, porque en los otros tres temas no tienen nada que hacer, porque nadie puede defender una gestión eficaz de la crisis sanitaria, ni de la crisis económica, ni negar que hay unidad de España y que todos nos llevamos armoniosamente bien en España. Eso tampoco. Yo creo que la necesidad, la obligación moral, incluso existencial, para algunos de los que estamos ahí, de presentar lo máximo que podemos hacer como asociación política, es una moción de censura al Gobierno, para Vox era incuestionable. Pero tienes razón en lo que dices. Santiago debió estar entre 12 y 20 minutos desgranando un programa económico, donde había algunas cosas que son absolutamente innovadoras. Estuvo hablando de lanzar un proyecto que daría empleo a más de 5 millones de españoles, que es facilitar la creación de 2,5 millones de hectáreas de regadío, cogiendo el ejemplo y además aprovechando estos fondos ecologistas, dicen aprovechémoslo para algo productivo. Murcia, una región histórica con un problema de desertificación enorme, a través del trasvase del Tajo principalmente, el Tajo Segura, ha conseguido parar la desertificación, detener la despoblación y crear puestos de trabajo. Dice, si llevamos a cabo los trasvases hidrográficos necesarios, podemos llevar agua a 2,5 millones de hectáreas. Cada hectárea de regadío te crea entre 2 y 3 puestos de trabajo. Si nos quedamos en el número bajo, que son 2, son 5 millones. Nosotros esperábamos que alguien cogiera eso. Entonces, González prometió 800.000 puestos de trabajo, que fueron los que se fueron a la calle. Y Sánchez ha prometido 800.000, cuando ya hay más de 1 millón de señores que han perdido el puesto de trabajo, o sea que solo se irán 200. Pero vamos, hemos puesto sobre la mesa un proyecto que, en base a la experiencia que ha habido en España, paras la desertificación, paras el abandono de las zonas rurales, la despoblación histórica que sufren ciertas partes de España, oye, nadie ha dicho nada. Nadie lo ha comentado en un medio de comunicación. Te podría desgranar otras, pero esto es importante. Luego podríamos hablar sobre por qué incide sobre la bajada de impuestos, cuando ha dicho nosotros lo que tenemos que hacer el Estado es quitarse de en medio, es decir, bajar la burocracia, bajar las trabas administrativas, que es lo que vamos a necesitar si queremos aprovechar los fondos, porque con las trabas administrativas que tiene cualquier empresa para poder ser finalista en uno de los proyectos a los cuales Europa previsiblemente va a disponer fondos, no los conseguimos nunca. Por eso, históricamente, en los últimos años solo nos han dado el 35% de las ayudas que nos correspondían desde la Unión Europea. No han querido entrar ahí, como muy bien has dicho, muy acertadamente, porque se han ido a lo bronco. Pero da igual, porque en lo bronco, las respuestas de Santiago que les ha dado, yo animo a los telespectadores a que las vean. No se vean los rollos que sueltan los otros, pero vean cómo responde Santiago y, sobre todo, ha respondido a todos y a cada uno de ellos con un tono, con un seniority
increíble. A mí me ha sorprendido, porque yo hubiese perdido los papeles bastante antes. Desde luego. Bueno, hay un momento esta mañana, yo no lo veía, lo escuchaba por la radio, en el que he percibido a un Santiago roto. Cuando le ha dicho, dice, no voy a discutir contigo, Pablo. Tenía más temas preparados para debatir, pero ahora mismo decido no hacerlo. Ahora lo vamos a ver también. Estaba roto. Y es muy importante que hablemos de programa, porque dicen que no ha presentado alternativa, una serie de cosas. Vamos a ver, no. Hay algo que ayer dijo que, bueno, yo le doy muchísima importancia y además soy bastante combativa en ese tema. Y es en el tema del sistema autonómico, del Estado autonómico. Entonces, él puso sobre la mesa una realidad que se puede hablar, debatir, pero que es otro de los temas tabú. El sistema autonómico es incuestionable en España. Entonces, Santiago Abascal dijo con muchísima claridad, y es algo en lo que estoy completamente de acuerdo, es que el infierno normativo que tienen, empleo esa expresión, que nos proporciona el Estado autonómico es insufrible, es insoportable, pero sobre todo es carísimo. Pero es tan caro que es que ya es un lujo, que en estos 30 años atrás nos lo hemos podido permitir como nuevos ricos, pero es que ya no somos ricos, con lo cual no podemos mantener 17 mini-estados. Y esto se va a enterar, ahora no se dan cuenta, pero podemos estar seguros que se va a enterar hasta el último español dentro de 5 años, que no se podía pagar esto, como el nuevo rico que se va a vivir donde no le corresponde porque no es tan rico como cree. Y sin embargo, la contesta, entonces lo expone, lo explica razonadamente, que es uno de los puntos programáticos de Vox. No pasa nada por decir yo no estoy de acuerdo con el sistema autonómico. La respuesta de Sánchez es estar en contra del sistema autonómico y estar por una centralización es claramente antidemocrático. ¿Cómo que es antidemocrático? ¿Entonces Francia es antidemocrática? Entonces, entonces la democracia eres tú y el sistema autonómico. ¿Por qué no podemos, si están hablando en el Parlamento todo el día, entre que lo van colando en todos los temas de la República, que me parece un cambio verdaderamente, además sobre todo el tipo de República que ellos defienden, me parece un cambio verdaderamente drástico, relajar un poquito el sistema autonómico, devolver competencias al Estado, hacer el tema más asequible a nuestras finanzas como españoles, intentar evitar que las autonomías sean un vehículo separador de españoles, porque lo que tendría que ser una gestión descentralizada, que eso sí es óptimo porque es eficiente, es decir, es eficaz y barato. Eso es una gestión eficiente. Elimina trabas, elimina descentraliza la gestión, pero lo que se han convertido las autonomías, y ahora lo podemos ver porque acabamos de pasar el famoso proceso con Cataluña, tenemos al País Vasco perdido, tenemos a Feijóo de mini rey en Galicia, y así en todas las autonomías ya hemos visto, 40 años después podemos hacer un diagnóstico. Es un fracaso en cohesión nacional, en economía y en todos los ámbitos, y nos está destrozando. Y entonces, bueno, pues eso no nos dejan discutirlo porque es antidemocrático estar en contra del Estado de las autonomías. Es que no nos dejan hablar de nada, es que estoy muy harta. Es que no podemos hablar de la mujer, no podemos hablar de la ley integral de violencia de género, no podemos hablar de que estamos en contra. Yo estoy en contra de todo esto lo hago mío, no estoy hablando de... No, yo digo, no estoy de acuerdo con la ideología de género, no estoy de acuerdo con la ley de memoria histórica. Entonces, pues si me pongo así, también tengo que entender que el PP haya dicho que no, porque el PP no ha votado la ley integral de violencia de género, el PP le encanta el sistema autonómico, todo esto es respetable, ¿eh? Bueno, lo de la ley integral de violencia de género, menos. El PP ha tragado con la ley de memoria histórica, entonces sí hay unas diferencias programáticas importantes. Pero entonces, ¿qué basa el discurso? En eso, en las diferencias programáticas, no en descalificar a un partido junto con todos sus votantes. Es que ahí está la clave, Carmen. Yo creo que has dado en la clave. ¿Por qué? Porque en el fondo, claro, hay muchos políticos que ayer y hoy, y también en otras situaciones, no saben o confunden el debate parlamentario, que tiene unas técnicas y tiene un estilo, con el tono mitinero. Y claro, uno atiende a estos fragmentos de estos políticos, y en concreto empezando por el presidente del Gobierno, y es que no sabe dónde está en la Cámara de Representación de la Soberanía Nacional. Tiene que hablar el argumento, la clave es la racionalidad que uno expone. Uno atendiendo a las expresiones y al discurso de Podemos, y por supuesto
detrás de Podemos el resto de los grupos parlamentarios, salvo el que ha motivado la moción de censura, estaban exponiendo básicamente un tono emocional, estaban intentando llevar al terreno ideológico, emocional, a lo emotivo, a lo sensible, ¿no? Mientras que eso es un tono mitinero, para eso están las campañas electorales. En la Cámara que representa la soberanía nacional, lo que hay que exponer a los representados, que somos todos los españoles, básicamente son argumentos, ejes programáticos. ¿Qué se va a hacer con este país? Vamos a pensar a largo plazo. El discurso de Ignacio Garriga, que para mí, en términos de prosodia, fue el más notable, desde luego, para introducir el debate. Luego, realmente, y también el de Abascal, y luego quizá algún otro portavoz, en cuanto al tono, no en cuanto al contenido, se salva, pero el resto es un tono mitinero, chabacano, unas expresiones impropias, utilizando epítetos descalificativos totalmente inasumibles, inaceptables en una Cámara que además no hay parangón, no hay comparativa con otra democracia parlamentaria en nuestro entorno. Es que en Portugal, que es nuestro país vecino, es impensable un debate en los términos en los que se ha llevado ahora, pero también, por supuesto, en el debate de Estado-Nación, y llevamos 10 o 15 años con un tono muy bajo, de muy bajo nivel, ¿no? Pero hay que ahora vamos a replantear un un poco. ritmo. Claro, el problema es que al final esto es, bueno, los representantes vienen de la sociedad, son parte de la sociedad, por lo tanto al final esto es un tema cultural, educativo, que sepan diferenciar. Una cosa es el debate parlamentario racional y otra cosa es el tono mitinero, que eso en todo caso en campaña electoral, pero no en la Cámara, en el Congreso. Me están pidiendo la palabra por aquí, pero ya saben que en el directo los tiempos mandan, tengo que hacer una pausa. Están viendo desde hace un ratito un código QR en sus pantallas, saben que desde hace poquitos días lo hemos puesto en marcha, descargando esa aplicación que están viendo, verse y fotografiando ese código QR, saben que pueden hacer aportaciones puntuales al Toro Televisión de 50 céntimos. Nos ayudan muchísimo y además les recuerdo que si todavía no son socios del Club de Amigos y quieren darse de alta, tienen 3 maneras para hacerlo. Nos tienen que llamar al teléfono que van a ver enseguida, que es el 916162464, escribirnos un email si lo prefieren a club@eltorotv.eu o entrar en nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com. Y gracias a ustedes, a que nos soportan, a que nos apoyan, a que están siempre detrás, nosotros podemos seguir haciendo nuestro trabajo. Pueden disfrutar ustedes, por ejemplo, del debate completo de la moción de censura, que solamente se ha podido ver en el Toro Televisión, y pueden también escuchar valoraciones, ya que Víctor mencionaba sobre la propuesta económica de Vox, de Julio Ariza, que sí en esta mesa dijo ayer que era muy novedoso y que era histórico lo que proponía Santiago. Sí. O sea que lo que encuentren en este canal no lo van a encontrar en otro sitio, seguro. Tienen unos minutos para llamarnos, ahora mismo volvemos. Estamos de vuelta en la redacción abierta y la última hora es que todas las comunidades autónomas, excepto Madrid y el País Vasco, han dado luz verde al toque de queda que venía planteando el Gobierno en los últimos días. Ha sido en el Consejo Interterritorial de Salud, que se ha celebrado este jueves. El acuerdo ha sido rotundo. Madrid y País Vasco, que se han abstenido, ojo, no han votado en contra, no están a favor del toque de queda. Sí lo están el resto de las regiones, que quieren restringir así la movilidad nocturna para frenar el coronavirus. Según vayamos conociendo cuáles son los detalles de ese toque de queda que se va a implantar, se los iremos contando. Víctor, que pedías la palabra antes de la pausa. Bueno, acabamos con este asunto y volvemos a Abascal con Casado. Muchas veces, como la historia del hombre es muy dilatada y se aprende mucho de ella, está reflexionando, y fíjate, este Vox no de toda la Cámara, a mí me recordaba al Maura no, que espero que no tenga las mismas consecuencias, de la izquierda y del Partido Liberal, que realmente era el único que quería hacer una restauración, una revolución desde arriba a abajo. El Gil Robles no de la Segunda República, que terminó como terminó, por parte de la izquierda. Incluso el Fraga no de la UCD, que del año 77 al año 82, si recordamos, que ¿cómo terminó eso? Una UCD desaparecida, una alianza popular, lo que sería el Partido Popular, que multiplicó su representación parlamentaria por 11, y con el primer gobierno socialista después de la transición. Si le hubiesen apoyado a la UCD a Fraga, si hubiese habido un movimiento, si hubiesen dispuesto a estar con coalición, realmente todos los hitos, entre ellos la pérdida de la independencia judicial, que fue lo primero que hicieron los socialistas cuando llegaron al poder, no hubiesen ocurrido, y la historia de España hoy se escribiría de manera muy distinta a cómo se ha escrito. Y muy probablemente todo ese desarrollo
exógeno o vamos a decir nacionalista que se dio a partir del primer gobierno socialista y que luego también con los gobiernos del Partido Popular se hubiese retrasado mucho más en el tiempo y hoy estaríamos todos en una nación más tranquila, más, vamos a decir, más armoniosa y probablemente más próspera. Espero estar equivocado y el tiempo nos lo dirá. Bueno, vamos a repasar, decía también, la contestación de Santiago Abascal después del ataque furibundo que había recibido por parte de Pablo Casado cuando denunciaba, como hemos recordado en la mesa, que se ha llegado incluso al ataque personal. El PP de siempre. Por fin vuelve en el día de hoy el vicesecretario de Comunicación de Mariano Rajoy. Parece que ustedes hoy se han quitado la máscara, pero lo que es peor, señor Casado, ¿se ha unido usted hoy a la brutal caricatura de Vox, a la brutal caricatura de Santiago Abascal, al que usted conoce bien y no es el que usted ha descrito? ¿Se ha unido usted a la brutal caricatura de 52 diputados? ¿Se ha unido usted a la brutal caricatura de los millones de españoles que nos han votado? ¿Y se ha unido usted a la brutal caricatura de algunos españoles que todavía le votan a usted únicamente porque ven que en las expectativas electorales estaba por delante de nosotros? Eso es lo que usted ha hecho hoy, señor Casado. Se ha unido a la brutal caricatura de Vox y por un momento he pensado que el discurso en el que tenía tantas coincidencias con el señor Sánchez se lo había hecho a usted el señor Redondo. Y le aseguro que lo lamento personalmente. Señor Casado, créame si le digo que no lamento su falta de apoyo. La comprendo. Créame si le digo que no lamento su voto en contra. Puedo entenderlo. Créame si le digo que no lamento la crítica política que usted pueda hacer a Vox. Pensamos distinto en muchas cosas. Pero lamento profundamente el ataque personal que usted ha desplegado hoy contra mí en esta tribuna. Yo ahora que lo he vuelto a ver, me ha parecido más tranquilo de lo que me ha parecido cuando lo estaba viendo en directo, pero sí que se le notaba noqueado, no sin respuesta al discurso, pero sí tocado. No, sin respuesta al discurso no ha estado Santiago. No, por eso. Yo creo que ha estado con una prudencia y con una templanza que yo no la hubiera tenido. Yo lo he vuelto a ver, y yo estaba ahí cuando ha pasado esto, y yo me vuelvo a emocionar, porque veo la cara de Santiago y me doy cuenta la buena persona que es, porque le ha hecho daño. O sea, con el ataque personal, con las mentiras que ha dicho Pablo Casado y con los insultos que le ha dicho, es que ha habido palabras muy fuertes que no estáis poniendo aquí, en un momento dado con esas manos de sangre, es una serie de cosas que yo me he quedado y digo, no me puedo creer que esté diciendo lo que está diciendo Pablo Casado, que a mí, que ni es amigo mío, ni tengo una relación personal y que no la voy a tener, obviamente, me ha afectado diciendo, oye, ¿cómo pueden decir eso de nosotros? Y no era de nosotros, era contra Santiago Abascal, porque está dirigido contra él, y mira la cara de Santiago. La verdad es que Santiago es muy bueno y hoy ha demostrado una grandeza que, bueno, que ojalá que Dios le recompense. Muy triste, la verdad es que muy triste esa bajeza y ese pacto con el diablo de Pablo Casado que hemos visto hoy. Ahora, dicho eso, también ha dicho una cosa Santiago que es muy importante. Ante ese brutal ataque, ante esos insultos personales, ante esa denuncia de nosotros que les hemos dado, Gobierno de Murcia, donde no tenemos ni un solo cargo en el Gobierno de Murcia y no hemos querido tener ninguno. Gobierno de Andalucía, donde no tenemos ni un solo cargo del Gobierno de Andalucía y no queremos tener ninguno. Gobierno de Madrid, donde no tenemos ni un solo cargo en el Gobierno de Madrid y no queremos tener ninguno. Y ayuntamientos, entre ellos de Madrid, con exactamente igual espíritu de no queremos estar en el poder, y lo ha dicho Santiago y lo quiero repetir, nosotros creemos que estamos en una situación catastrófica en este país por un gobierno nefasto y por lo tanto seremos corresponsables. No somos vengativos, no somos y vamos en la medida de lo posible, pero recordar que nuestros pactos eran pactos para que se formara gobierno y que a nosotros nos tienen que convencer día a día llevando a cabo aquellas partes del programa que hemos exigido que se lleven. Cuando lleguen los presupuestos, si los presupuestos llevan partidas y gastos que creemos innecesarios, no los votaremos. Si los presupuestos llevan partidas para apoyar ideologías de género, apoyar a los lobbies LGTBI, no los apoyaremos. Si los presupuestos,
las iniciativas legislativas en cada uno de los parlamentos donde estos gobiernan gracias a nosotros están de acuerdo al programa que nosotros tenemos en la medida que creemos, puesto que no somos la primera fuerza, obviamente, los apoyaremos. Y es nuestro objetivo y es nuestra voluntad que esos gobiernos que son refugios contra este gobierno socialista y marxista sigan existiendo y sigan gobernando y agoten su legislatura. Sí, yo pienso, y comparto la opinión expresada, yo pienso que desde la cúpula de Génova quizá tienen una percepción de la realidad bastante diferente, ¿no? Ellos piensan que quizá electoralmente todavía queda mucho para las elecciones, esto quizá no pase factura, incluso puede ser que piensen que ganan más yendo hacia el centro en este sentido para comerse o dar un mordisco a Ciudadanos electoralmente. Y entonces, en términos de demoscopia, puede ser que ellos tengan algunos estudios que al resto de los comunes no tenemos acceso, no lo sé. Ahora bien, Casado sí que tenía una opción, que era ir a la abstención. En cambio, ha elegido el no. Y además con un tono personal contra Abascal, que quizá, claro, ahí se mezclan cuestiones personales, antiguas amistades, ahí no entro. Lo que sí que parece clave para mí es que, vamos a ver, teniendo en cuenta que la situación es la que es que estamos perdiendo de vista dos elementos, para mí medulares. Este gobierno lleva estrenado, en la investidura fue en enero, y a día de hoy ha habido casi 60.000 o 60.000 muertos como consecuencia de la pandemia, no solamente por infección del virus, sino también por la falta de atención hospitalaria de otros enfermos crónicos, etc. Es decir, 60.000 muertes de ancianos en residencias, 60.000 muertos, y al mismo tiempo el paro está ahora mismo frenado por la medida de los ERES, pero se calcula que en breve vamos a alcanzar el 20%, hay algunas estimaciones que lo sitúan en torno al 25% a lo largo del 2021. No es descabellado. Aunque se prorroguen los ERES, va a haber ERES, ¿no? Por lo tanto, es una situación de máxima gravedad. España está emitiendo deuda sin parar. La situación solamente se mantiene porque el Banco Central Europeo está comprando deuda pública española y gracias a eso se está pagando salarios de funcionarios, pensiones públicas y se está sosteniendo el sistema autonómico. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Creo que aquí la derecha, el centro-derecha, en sentido amplio, el centro, esos sectores tenían que haber formado ya antes del verano una unión alternativa y haber propuesto un procedimiento para acabar con este gobierno. Ahora bien, creo, por la secuencia temporal, creo que Vox dio esa posibilidad al PP. El PP desechó esa opción, ¿no?, en su momento de presentar una moción de censura conjunta o incluso el Partido Popular, porque la prioridad es poner rumbo y orden en este país. Este país va a la deriva, va a la deriva, y es que ni siquiera los fondos europeos, y los fondos europeos son 140.000 millones, vendrán muy fraccionados si es que vienen, y además en 5 años. El problema es que hay que hacer unas reformas de altura, unas reformas administrativas, unas reformas territoriales, buscar eficiencia en la gestión de los recursos públicos, y eso no se está hablando, no se habla. Nadie lo quiere plantear. Sánchez no sabe a dónde quiere llevar este país. Entonces, pues bueno, yo creo que la moción de censura estaba justificada y era muy razonable. Y por eso nadie entiende a Pablo Casado, salvo los gurús y algunos brujos de demoscopia que quizá le han dicho que esto saca rentabilidad electoral. No sé, ahí pongo la cuestión. Precisamente lo que has dicho, que no se está hablando de lo que hay que hacer. Y ayer Abascal sí que comentó varias cosas que hemos comentado antes del Estado de las Autonomías, de bajada de impuestos, de todo. No se está hablando de lo que tanto, eso que tanto le gusta a Iglesias, de lo que pasa en la calle, de los que bajan y suben persianas. Bueno, pues hablemos de eso. Este gobierno tiene al que baja y sube la persiana y que se ha comprado la persiana y el local o lo ha alquilado con su dinero, lo tiene ahora mismo en un estado de desprotección que muchísima gente no conoce, porque se cree que los ERTEs se pagan solos, porque se creen que los ERTEs van a durar siempre y porque la gente está mucha gente está un poco a su bola. Bueno, pues estas personas tienen que, antes de ayer, pagaron el trimestre de unos impuestos que yo en este programa lo he dicho un montón de veces, pero es que creo que hay que repetirlo porque hay un desconocimiento enorme. La peluquería tal, la tienda tal, que tienen cinco trabajadores, que tienen 4, todo eso, esas pequeñas empresas suman casi el 70% del empleo de España. Bueno, pues esas son las gente que en mayo les dijeron, por favor, consumid, comprad, no sé qué, sacaron a su gente del ERTE. Ahora no ingresa ni la mitad
y no puede despedirlos, pero es que es más, no puede meterlos en ERTE. Con lo cual ha sido una mentira grandiosa. Lo de el ERTE no va a quedar nadie atrás. No, en 2 meses, en menos, lo que vamos a ver de verdad que no tiene ninguna gracia. Esto se tenía que haber hablado ayer. Otra cosa que me ha llamado la atención, varios partidos y todos han dicho, estamos así, se han llevado las manos a la cabeza, estamos en pandemia y usted nos trae una moción de censura. Pues sí, se trae una moción de censura porque se está gestionando todo fatal. Y aparte, ¿cuándo a ustedes les ha importado perder el tiempo? Si otra cosa no se ha hecho en el Parlamento español más que perder el tiempo. Porque estos debates que está comentando Pablo no los hemos escuchado. La solución de Pablo es, de Pedro Sánchez es prometer mucho gasto, comprometerse en muchísimo gasto que ya pagará Europa. Y lo siento mucho, pero el plan Marshall este que se cree que va a haber no va a llegar por una razón, porque España lo está haciendo fatal. Y entonces a lo mejor la solución que nos da Europa es la solución griega. Os portáis mal, vais a tener 10 años de vacas flacas. A ver si se creen que en Europa son tontos. No, es que Europa nos puede cortar el grifo por completo, pasarlas muy mal y haber tenido unos años en el que todos hemos sido medio alegres y entonces a lo mejor nos van a castigar como tipo hermano mayor, como el programa de hermano mayor. Sí, tú eres el niño díscolo, pues lo siento, pero no te mando dinero. De verdad, ¿dónde se creen que miren a Grecia? Si es que esto ha pasado hace nada. Esto ha pasado, no estoy contando algo que pueda suceder. Esto es lo que se hizo con Grecia, que se había comprometido una cantidad de gastos, que había dilapidado el dinero. No, o sea, la vía no es gastar y por gastar, sino la vía es reconstruir. Otra cosa que dijo Abascal ayer, reindustrialización. Por favor, es que hemos quedado en un país sin industria. Una industria que es el turismo, completamente desprotegida, abandonada. ¿Por qué? Claro que había mucho de lo que hablar. Claro que había mucho de lo que hablar. Pero es mucho más fácil que Lastra salga y diga la estupidez de que todos echamos de menos a Largo Caballero y la gente se va, Largo Caballero, que no, de verdad que ese no es el problema. Como decía antes Pablo, es llevar el debate a lo emocional, es llevar el debate a 80 años atrás, es llevar el debate a la mentira para no hablar de lo importante. Y lo importante es que la gente se muere y además va a pasar hambre. A mí es que la verdad que la solución griega me suena ahora mismo a música celestial, pero bueno. España no puede ser rescatada únicamente por Europa. Europa no tiene capacidad de rescatar la cuarta economía de la eurozona. O sea, un rescate a la griega en España es impensable. No existe. O sea, no puedes arrancarte una pierna para ponerte la otra. O sea, no, es algo que no hay. El debate económico lo hemos tenido. El problema que tenemos con nuestro gobierno es que no existe nada parecido a un programa económico. Según la Constitución, el artículo, si no recuerdo mal, el 134, antes del 30 de septiembre se tiene que presentar en el Congreso los presupuestos del Estado, algo que se lleva incumpliendo y que no se ha hecho. Somos la primera vez que a España Eurostat, Europa, nos corrige los datos que el gobierno le manda. Es una vergüenza, la cuarta economía. O sea, estamos en una situación económica absolutamente desconocida para la política española, desconocida para esta nación, y lo que tenemos es un gobierno que está haciendo justo lo contrario de lo que están haciendo el resto de gobiernos de las naciones desarrolladas. Claro, entonces uno puede pensar, pues es que tenemos un gobierno tan bueno, son tíos tecnócratas tan potentes que vamos a marcar la diferencia. Vamos a dejar de ser la 14 economía de la OCDE y vamos a pasar a ser la 7ª porque estos se han equivocado todos o no lo están haciendo tan bien como lo vamos a hacer nosotros. Pero claro, resulta que la ministra de Hacienda es médica, creo que de asistencia primaria. El ministro de Sanidad es filósofo. La directora general de Presupuestos y Gasto de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos es diplomada laboral. En la SEPI han venido un montón de señores de Andalucía que no sabemos. La señora de Navantia, creo que la han puesto a la nueva presidenta, no sé qué, me parece que lo único que ha sido ser camarera. Y así podemos seguir. No, oye, todo puesto de trabajo es digno y toda persona es digna, por supuesto. Pero si voy en autobús,
quiero un especialista y en un viaje largo de 14 horas, porque me estoy yendo a visitar París, quiero que el conductor que esté en el autobús sea un tío que lleve miles de kilómetros a la espalda, no uno que monta en bicicleta y que me lo han puesto en autobús, porque nos vamos a pegar un batacazo seguro al pasar los Pirineos, o cuando se quede dormido en medio del trayecto, o cuando se equivoque de carretera y vea ver los carteles en francés, digo, esto que no ha salido nunca de España. Y es donde vamos, y es lo que nos está pasando. Esa es una de las razones muy importantes de la moción de censura. Y es que hay una clave ahí, Víctor, aparte de lo que has comentado. Claro, ¿por qué no entendemos, por qué la sociedad española hay una parte que no entiende lo que está pasando? Porque no le llega el mensaje, un mensaje alternativo, un mensaje de contraste. Si uno atiende a la conformación de los principales medios de comunicación en España, dominados por un oligopolio mediático y en concreto en el mercado televisivo por un duopolio, todo el mundo sabe cuáles son, pero bueno, lo puedo recordar, A3 Media y Mediaset. Estos dos grupos controlan prácticamente todos los canales, sus programaciones, sus principales presentadores, sus periodistas a sueldo, son los que al final conforman esa opinión pública y es al final lo que recibe el 60, 70, 80% de la población española. Con algunos matices, pero es lo que reciben, ¿no? También en prensa digital, pero bueno, en prensa digital hay mucha más libertad. Y es donde hay un resquicio para obtener otro discurso. ¿Cuál es el problema? Que al final lo que pasa es que una gran parte, por no decir, bueno, la mitad de la población española posiblemente, no quiere decir que de todo signo político, recibe un mensaje que está muy edulcorado sobre la realidad española y sobre los problemas que afronta la sociedad española en los próximos años, de insostenibilidad estructural. No es un problema coyuntural de que en 2022, 2023 estaremos saliendo de la crisis. Los problemas que tiene a nivel demográfico, a nivel sistémico, son irresolubles con un gobierno como este. Es decir, tenemos que ir hacia un gobierno de técnicos, de gente mucho más cualificada, obviamente, con una diplomacia mucho más preparada, que sepan encauzar este país. Este país está a la deriva y eso es obvio. Entonces, hay un problema mediático, un problema de comunicación, de opinión pública. Y en segundo lugar, ¿dónde está el problema de fondo? Que se ha hablado muy poco en este debate, solamente el partido que ha propuesto la moción de censura se ha atrevido a formular pues, una propuesta, y es que hay que reindustrializar España. España es un país que con el Partido Socialista en los años 80 y luego con el PP en los 90 se produjo una reconversión industrial y básicamente una privatización y un desmantelamiento y desvertebración del tejido productivo español, del sector secundario. El sector secundario es el sector tecnológico, industrial, técnico, y es el que genera puestos de trabajo a largo plazo. Y esto es importante, genera valor añadido. Y esto es muy importante porque los puestos de trabajo del sector secundario son duraderos. ¿Cuál es el problema? Que hemos generado un sector terciario, bien por influjo de Europa, que genera puestos de trabajo temporales, muy precarios. Y por eso nos ha pasado lo que nos ha pasado en el 2020, que una pandemia de repente se corta el flujo de turistas y España realmente cae un 20 o un 30% del Producto Interior Bruto, porque no hay alternativa, no hay otro sostén, otro pulmón económico. Hemos generado un sector terciario, restauración y hostelería, que sí, que está muy bien y era una buena apuesta, pero no solamente, es que no tenemos industria, petroquímica, pesca, ¿dónde están los armadores? ¿Dónde están las navieras? ¿Dónde está la siderurgia, la metalurgia? Nos hemos desarbolado, hay que recuperar España y el nivel productivo de la economía española. Y este es el segundo problema, pero que no se alcanza este diagnóstico si no tenemos medios de comunicación que lo digan. Bueno, volviendo a las reacciones que se han comenzado a producir ya, hablábamos de lo que sucede en Andalucía. Vox Andalucía ya ha anunciado que de momento se paralizan las negociaciones para los presupuestos. Enseguida vamos a ver el mensaje que publicaban en redes sociales desde el Partido Popular Andaluz, pero había una diputada del Partido Popular que por sus mensajes en los últimos días parecía, o algunos habíamos interpretado ilusamente, que quizás se iba a abstener en la moción de censura. Les habló, por supuesto, de la ex portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo. Había, como digo, mucha incertidumbre y este era el momento en el que se conocía el resultado de su voto. Ha votado telemáticamente. Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, Cayetana, vota telemáticamente no.
Bueno, esta diputada, calificada por el líder de su partido, Pablo Casado, en los últimos días también como una simple youtuber, había efectivamente publicado un vídeo en YouTube que había titulado No al No, en el que pedía la abstención. Bien, tras conocerse su votación, ha publicado otro mensaje en las redes sociales en las que justifica por qué finalmente ha decidido cumplir con la disciplina de voto de su partido. Pablo Casado ha hecho una vibrante vindicación moral y política del PP frente a cualquier forma de populismo, nacionalismo, y eso lo comparto plenamente. Su defensa de la España constitucional, de la España de la transición, de esa voluntad ciertamente empecinada de vivir juntos los distintos que hemos dicho muchas veces, es imprescindible. Su discurso, creo, era perfectamente compatible con la abstención que yo defiendo. El presidente del partido dijo, previamente al debate, que la decisión tomada hoy sería exclusivamente suya y que el voto en conciencia no era aplicable a este debate sobre la moción. Es cierto, es verdad. Los estatutos del PP reservan la libertad de voto para asuntos que afectan a convicciones éticas, bioéticas o religiosas. Sí, la dirección del PP es responsable de la decisión importante adoptada hoy. Sí, yo me habría abstenido. Y sí, he votado en contra de la moción de censura de Vox por respeto a la decisión colectiva. Es una manera curiosa. Vamos a, enseguida te doy la palabra, Víctor, vamos a recordar ese mensaje del Partido Popular Andaluz contra Vox, muy en la línea del discurso de Pablo Casado. Creaban este hashtag, esta etiqueta, para que la gente la utilizase: sí a España, no a Vox. También el número 2 de Pablo Casado, Teodoro García Egea, se mostraba muy contundente en las redes sociales tras conocer además la propuesta de Pedro Sánchez de sentarse a negociar la conformación del Consejo General del Poder Judicial. Estas son nuestras condiciones, decía Egea: 1, retirar la reforma del PSOE Podemos contra la independencia judicial; 2, despolitizar la elección del Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía; 3, excluir a Podemos del proceso. Sánchez acusa la presión que hemos conseguido en la Unión Europea, pero debe cumplir estas condiciones, confirmando de alguna manera lo que también muchos ya dábamos por hecho, y es que el Partido Popular y el Partido Socialista se van a sentar para pactar los nuevos nombramientos. Y también muy llamativo el mensaje en redes sociales de Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario de Vox, que citaba directamente el Apocalipsis: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Víctor, curiosísimo, desde Cayetana, Teodoro García Egea no, porque ya había dicho que la batalla cultural la da con no sé qué impuesto. Yo creo que a Cayetana hoy le habrá costado, y creo que pues ha hecho el voto telemático. Vamos, yo creo que estoy, sin saberlo, es una impresión mía, que le han obligado a que el voto fuese telemático para tener la certeza de que votaba no. Ante que en el último momento dado, no sé si hubiese votado exactamente lo mismo, siendo una mujer de carácter e inteligente como es, estando en el hemiciclo hoy. No ha estado, ha votado telemáticamente, y así el Partido Popular tenía la tranquilidad de que se cumplían las órdenes de Pablo Casado. Me consta personalmente de que haya mucha gente que la intervención del Partido Popular, y cuando digo esto digo de diputados de Pablo Casado, y el ataque personal a Santiago, les ha dolido profundamente. Ahora, dicho eso, también me consta que si hay alguien que estoy seguro que hoy está celebrando este paso, es Teodoro, del cual no tengo nada bueno que decir y por lo tanto me callo. Ahora, hablar de la presión que hace el PP en Europa, vayamos a los datos. ¿Cuántos votos y cuántas veces el sentido del PP y del PSOE en Europa es igual? ¿El 10, el 20, el 30, el 40? A lo mejor nos sorprendemos cuando supera ampliamente el 70% de las veces. Y en algunos casos y en algunos años más del 80%. La diferencia entre el Partido Popular en Europa y el PSOE es cercana a cero. Sí, yo coincido. Hay un tema ahí personal. Bueno, Cayetana quizá pues sí, evidentemente yo creo que no encaja mucho el sentido del voto que ha expresado hoy,
por lo menos con sus alocuciones públicas en los últimos años, ¿no? Ahora bien, tampoco me extraña porque la disciplina de partido es muy rígida, ¿no? En Génova y en Ferraz, y vivimos en una partitocracia donde lo que se decide el voto, como ellos no representan a los ciudadanos, porque en el fondo no es así, las listas se conforman desde las cúpulas y luego se imponen a los representados. Por lo tanto, los votantes realmente, pues sí, hay unas primarias en algún caso, pero vamos, la partitocracia es la que es, y la disciplina de voto de los grupos parlamentarios, algo impensable en otros sistemas parlamentarios como el británico, donde los diputados son de distrito y ellos solamente obedecen, en todo caso, el sentir de su distrito. Y el distrito, luego la gente rinde los representantes rinden cuentas a sus representados directamente en el distrito. En España no ocurre eso, por eso tenemos estas perplejidades, ¿no? Pero a donde quiero ir básicamente es realmente a cuáles, digamos, ¿va a haber aquí un cambio de voto realmente en España? Es decir, ¿se va a producir una ventaja de Vox sobre el PP? ¿El PP quizá se mantiene sólido en esa posición? No lo sé, nadie lo puede afirmar, ¿no? Pero sí es verdad que si ese tono eufórico que están expresando los líderes del Partido Popular puede ser porque ellos vean que quizá hay razones objetivas para entender que ellos van a obtener más voto del centro y se van a comer a Ciudadanos. Quizás sea esa la lógica que yo veo en el no. Y por tanto dejan a Vox ese espacio porque no lo pueden pelear ya, que es un 15-20% del electorado, y van a por ese margen del centro. Es la única lógica que yo veo a nivel racional. Aunque esto luego se tiene que cristalizar en unos resultados electorales, que ya veremos, porque en España cada provincia es un mundo. Sí, precisamente yo creo que no se analiza con suficiente profundidad que la España de 2020 no tiene nada que ver, pandemia mediante, con la España de 2010, de 2008, bueno, ahí estábamos en plena crisis económica, pero la gente estaba muy atontada por la crisis económica, pero voy a ir más para atrás, con la España de 2005, justo cuando entra Zapatero. Es que ahora no tiene nada que ver, ahora sabemos cosas que entonces no sabían. Ahora Vox ha traído una reacción que te puede gustar o no te puede gustar, pero la realidad es que hay millones de personas que han encajado en lo que Vox propone. Entonces, considero bastante difícil que el día de hoy vaya a eliminar a Vox del mapa político. Por supuesto que tratarán de hacer como se ha hecho en el Parlamento Vasco, que se ha callado a la diputada de Vox, acortándole los tiempos con juegos de trileros. Pero la realidad es que la reacción es fuerte. La gente está enfadada. La gente está enfadada por lo que ha pasado en Cataluña. La gente está enfadada por los privilegios de unos territorios sobre otros. La gente está cansada de muchas cosas. Y lo que es peor, y lo has dicho varias veces a lo largo del programa, es que el paro que viene va a ser brutal. Y eso, mira, nada cambia más la forma de pensar que el sufrimiento. Y muy desgraciadamente, el sufrimiento va a llegar. Y me da mucha pena decir lo que pienso, pero creo que para muchos les va a doler mucho más el dinero que van a perder que los 60.000 muertos que llevamos y de la manera en que lo llevamos. Porque mira, si ha habido 60.000 muertos porque ha habido un terremoto terrorífico que no se puede evidentemente ni evitar ni prever, bueno, pero sabiendo que miles de personas han muerto por una mala gestión, que han muerto por una negligencia, que han muerto porque en su momento empezaron las medidas sanitarias tardísimo por intereses políticos, es que eso es imperdonable. Eso es imperdonable. Quizá por eso estoy tan enfadada con Casado. Porque digo, es que con tu no, aunque me digas que estás aséptico, no, yo no estoy ni con Sánchez ni estoy con ustedes. Yo soy ahora impoluto, no me contamino de nada. No, es que ahora mismo hacía falta un no a Sánchez. No te digo un sí a Abascal, pero un no a Sánchez si era necesario. ¿Por qué? Porque había que mostrar a la gente que existe una posibilidad de cambio. Se ha quedado Vox solo en esa presentación y entiendo que el PP ha perdido una oportunidad de oro
Habrá ganado ciertos votos, no lo dudo, habrá ganado predicamento hoy en el Parlamento, le va a durar 2 días ese predicamento y las felicitaciones del Astra, le va a durar media hora y creo, no lo sé, me puedo equivocar, pero creo que habrá perdido un tren importante, no solo a nivel electoral, sino a nivel histórico, porque el rédito que pueda obtener hoy como estrategia, que tanto le aplauden los periodistas, dentro de 3 años puede costarnos lágrimas, y de 2. Fíjate, y lo ha dicho Santiago y lo ha explicado muy bien, es legítimo y nosotros entendíamos que el Partido Popular hubiese votado que no, como ha hecho. Es legítimo y hubiésemos entendido que se hubiese abstenido. Dentro de su ámbito de decisión pueden hacerlo perfectamente. Pero incluso que dijesen que nuestro programa no era suficiente, que nuestro programa económico, es que no lo han mencionado, es que no han querido entrar, que nosotros, claro, ha comprado el discurso de odio que hace el resto del hemiciclo, es decir, la izquierda, sobre nosotros, cuando somos una formación política que apedrean, que hemos recibido golpes, que nos destrozan los coches, que nos tiran piedras a las sedes, que en nuestros mítines en ciertos tipos, algunos de nuestros diputados salen golpeados. Ese discurso del odio de alerta fascista de Pablo Iglesias, que es genérico en todas las fuerzas del hemiciclo del gobierno y de la izquierda, es algo descafeinado, si quieres, el que ha autorizado Pablo Iglesias. Eso no es legítimo, ni es decente, y mucho menos el insulto personal a un amigo. ¿Qué puede estar en la mente y en la estrategia del Partido Popular para hacer eso? En un día como hoy, cuando lo que tendría que haber llegado es no un discurso contra Santiago, sino haber aprovechado Pablo Iglesias, vamos a votar que no, porque no compartimos, y haber tocado a lo que creemos que es el cáncer y el problema de España, que es el gobierno, que es lo que tenía que haber hecho. Yo le voy a votar todo, no voy a perder más tiempo con usted, porque yo soy la jefe de la oposición y voto que no coincido con ustedes, pero los problemas de España son, y haber aprovechado 30 minutos, que no tiene habitualmente el jefe de la exposición, que sus interpelaciones como mucho son 15, 30 minutos para haber hecho un plan de programa Estado. Pues no, si miramos el discurso hay 23 minutos de ataque, de odio y de faltas del respeto y personales a Santiago Pues Víctor, Abascal. yo creo que tengo la respuesta. Bueno, sí, Un segundo, enseguida, así no se va nadie. Tenemos que hacer una pausa. Ya ha terminado la rueda de prensa de Alejandro Hernández, líder de Vox en Andalucía, y podemos contarles que la formación que lidera Santiago Abascal sí va a negociar finalmente los presupuestos del año 2021 en esta región. Eso sí, ya afirman que pondrán condiciones mucho más duras. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo el teléfono del Club de Amigos por si quieren aprovechar estos 2 minutos exactos que tienen para llamarnos si todavía no se han dado de alta, porque les necesitamos, todavía necesitamos ser muchos más para seguir construyendo una alternativa también en lo que a medios de comunicación se refiere. Nos tienen que llamar a ese teléfono 916162464, escribirnos a club@eltorotv.eu o entrar en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com. Ahora mismo volvemos. Ya estamos de vuelta y como les contábamos antes de esta pausa, sabemos que Vox finalmente sí negociará los presupuestos en Andalucía. Eso sí, ha confirmado que impondrá condiciones mucho más duras. Víctor, ¿va a haber reacciones en más regiones? No, yo creo que lo ha pasado en Andalucía y ha pasado el otro, que al final los canales de comunicación no son inmediatos. El mensaje que ha mandado Santiago ha dicho nosotros seguiremos tendiendo la mano, que es lo que he dicho antes por no repetirlo. Es decir, en una situación tan trágica como la que está España ahora mismo y como la que va a venir, que sí que parable en términos económicos a situación bélica, guerra civil, por eso yo muchas veces digo que es un término que se ha extendido guerra civil fría, que es en lo que yo personalmente creo que estamos, no es el momento de ceder y romper el apoyo a los gobiernos para que gobierne la izquierda marxista que tenemos en este país. Ahora, nuestros acuerdos fueron de investidura, no acuerdos de gobierno. Nosotros no estamos en ningún gobierno y por lo tanto todos los años estos señores, en aquellas cosas que quieran sacar adelante, que necesiten una mayoría, pues tendrán que sentarse a negociar con nosotros. Y si son contrarias al programa,
a las ideas y a los valores que defendemos, a nivel social, a nivel sanitario, a nivel económico, pues les diremos que no tienen nuestro apoyo, sabiendo que no podemos exigir la aplicación del 100% del programa por el cual nos presentamos a las elecciones, pero hay líneas rojas que no vamos a cruzar. Y claro, cuando vas a casa de alguien a pedir dinero, no vayas insustándole, porque a lo mejor no te dejan entrar. Nosotros la puerta la seguimos teniendo abierta y se vamos a decir. Y digo más, si estos se suben al cerro, todos los diputados de Vox, en ambos teníamos una vida profesional en el sector privado o teníamos una carrera profesional. En mi caso, yo me he venido de Irlanda. O sea, después de estar viviendo me he venido a volver a España para servir a mi país. Encantado de volver al sector privado. No vamos a torcer, ni a dar, ni a vender el ideario y los valores y el programa con el cual vinimos y nos eligieron los españoles. Yo me pregunto qué seguridad tiene Pablo Casado cuando ha hecho lo que ha hecho hoy, de la manera en que lo ha hecho, porque hemos insistido los tres que es completamente legítimo votar no, abstenerse y votar sí. Lo que lo que ha dejado más perplejo a la gente ha sido cómo ha quemado los barcos, o sea, cómo ha roto los puentes conscientemente y de la manera en que lo ha hecho. ¿Cómo ha podido hacer eso sabiendo que está apoyado en media España, en ayuntamientos, en comunidades, por Vox? Cuando ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Nos han insultado, nos han tal, nos han cual, no sé, como si Teodoro García Egea fuera una monja de la caridad. ¿Es que es inconsciencia? ¿O es seguridad en que Vox se va a comportar y va a cumplir, pues como acaba de decir Víctor, va a seguir estando a la política, va a seguir estando a los ciudadanos, a lo que realmente pueden hacer? Es que se la ha jugado mucho. Hoy Pablo Casado ha dado un paso en su vida que le puede salir bien, es posible, ¿eh? Yo no digo que le debe, o le puede salir catastróficamente. Y a mí no me preocupa tanto ya cómo le vaya a Pablo Casado, me preocupa cómo le va a ir a Andalucía, cómo le va a ir a Murcia y cómo le va a ir a Madrid, etcétera. Yo creo que sí, o sea, buscando explicaciones al no de Casado, ¿no? Estamos aquí, pues básicamente el programa es buscar una cierta coherencia o lógica en lo que ha hecho el Partido Popular hoy, que quizá es que pues está virando hacia el centro, pensando ya en un gobierno de unidad nacional con el PSOE, pero ahora mismo el hecho es que a día de hoy ha sido más duro con Abascal que con Sánchez, lo cual para un votante centro-derecha, para la clase media española, la clase trabajadora española, liberal conservadora, pues nos deja atónitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Al final hay que buscar una explicación que no es electoral necesariamente, y yo ya apunté a una hipótesis al principio del programa, que es, bueno, hay una hipótesis que es el devenir judicial de las próximas semanas y el porqué de la reforma del Poder Judicial y esa presión, ese as de la manga que se sacó Pedro Sánchez proponiendo una cosa que Europa no acepta. Por tanto, como no se va a aceptar por Europa, pero sí que presiona el PP se vio en la necesidad de sacar su propia propuesta y al final ahora la pista la ha dado Sánchez justo al término del debate de hoy, que ha sido retiramos esta reforma del Poder Judicial, vamos a abrir negociaciones con el Partido Popular y vamos a volver a pastelear entre nosotros, nombrando a los 20 vocales del Poder Judicial, es decir, vamos a nombrar a los jueces, que son los que indirectamente, porque al final aquí la separación de poderes es más formal que material, desgraciadamente en España. Y los grupos parlamentarios, en teoría, tanto en el Congreso como en el Senado, son los que eligen a los 20 vocales. Ya sabemos quiénes están detrás, es Ferraz y Génova, detrás de estos dos grupos, los dos principales grupos parlamentarios, y al final, pues aquí hay unas componendas porque está la operación Kitchen sobrevolando. Es decir, es que la operación Kitchen no es una operación cualquiera, no es ni siquiera Gürtel o Púnica, es que Kitchen son cloacas del Ministerio Interior y las cúpulas de Génova. Pues nos hemos quedado sin tiempo para más. Muchísimas gracias a los tres. En esta mesa es que el tiempo vuela, no se lo pueden imaginar hasta qué punto. Gracias por habernos acompañado en la redacción abierta, gracias por habernos acompañado durante todo el día, a todos los espectadores que han visto hoy con el Toro Televisión el debate de la moción de censura. Yo regreso mañana en mi horario habitual, a las 12 en punto del mediodía, así que les espero en la redacción abierta de la mañana. Que pasen una muy feliz tarde y una muy feliz noche. Hasta mañana.